Señor Dios, estamos ante tu presencia en este momento por tu Espíritu Santo y queremos escuchar el mensaje de tu palabra en nuestro corazón. Ayúdanos a entenderlo y Padre, haz que podamos ver las enseñanzas de Jesucristo para obedecerlo, porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Te rogamos que los que no han creído un día lleguen a creer al escuchar el mensaje, al considerar la vida tal como es y tal como se está dando ahora. Te pedimos que nos des fe, sabiduría y crecimiento espiritual. Bendice a todos los que ya estamos aquí y bendice a los que vendrán o a los que verán el mensaje a través de estas redes como el YouTube. Señor, te pedimos tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. El mensaje de hoy es amor o desprecio. Amor o desprecio. Y empezaré diciendo solo un versículo que muchas veces se dice que es el resumen del Evangelio. Es Juan 3:16. Y los invito a decirlo todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el amor. El amor que da un hijo a Jesucristo, que es dado, no mereciéndolo nosotros, no mereciéndolo, y que por Él estamos aquí. Y ahora voy a permitirme leerles acerca del desprecio. El desprecio lo voy a leer a través de una psicóloga social que se llama Mónica Porporato. Lo escribió en 2024. Gracias. Desprecio es una actitud negativa que está dirigida a los demás a través de una mirada, gesto o actitudes de rechazo. Desprecio es descalificar a otro, a otra persona. Desprecio es falta de respeto por los demás. Es no reconocer las cualidades de los demás, que implica una cierta creencia de superioridad. Quien tiene desprecio tiene una intención clara de dañar y humillar al otro, ridiculizarlo, empequeñeciéndolo hasta anularlo de manera manifiesta. El despreciador lo hace con la familia, con los compañeros de trabajo, con quien sea. Nace del resentimiento y es resultado de una absoluta inmadurez emocional. El desprecio termina dañando a quien lo experimenta todo el tiempo. Entonces, ustedes se podrán evaluar, cada uno de nosotros nos podemos evaluar, y la iglesia es la escuela para una nueva vida en Cristo. Cuando yo escucho el mensaje, me lo aplico a mí mismo y digo, ¿amo como Dios ama o desprecio como el mundo desprecia? No sé, eso es una cosa muy personal. Jesús enseña sobre el amor y el desprecio en la parábola de un padre con dos hijos. El hijo menor desprecia a su padre y le pide la parte de la herencia que le correspondía. Le estaba diciendo, padre, me importa más tu dinero que estés vivo tú. Dame el dinero. La respuesta del padre es por amor. Por amor se la dio, la parte que le correspondía. No actuó de manera o de acuerdo con la ofensa de esa petición. Con paciencia esperó a que se arrepintiera. Y sí sucedió al pasar el tiempo. Hoy,
como había dicho la semana pasada, voy a exponer la segunda parte de la parábola del hijo pródigo, acerca de la actitud y hechos del hijo mayor y de su padre. En el pasaje entonces que leímos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 15, empezamos en el verso 25 y voy a leer hasta el 27. Dice así: y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Bueno, podemos ver que el hijo mayor representa a los escribas de ese tiempo, a los fariseos, y también ahora representa a todos los que se consideran como que no necesitan arrepentimiento y desprecian a los gentiles o a las personas que así son pecadores. A la vista, rápido, los desprecian. Pero este desprecio es un desprecio interesante, porque el padre estaba en la casa y el hijo había ido a trabajar, y cuando regresa se escucha en la casa música y danzas. Hay gozo, hay como mucha felicidad, y pues se nota que hay alegría. Bueno, ¿qué representa el padre que hizo la fiesta? Representa a Dios, que por amor a su hijo menor lo recibe cuando regresa a casa arrepentido de sus vicios y de su pecado. Eso somos nosotros. Quisiera decir que Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos estamos, diría yo, condenados, más corto. Entonces en la tierra no existe ninguna persona que pueda acusar a otro o ver a otro sin afectarse él mismo con las acusaciones. En lo que acusa a otro, él mismo se está acusando. No hay nadie inocente. Entonces el amor de Dios es para todos a través de Jesucristo. Pero el hijo en ese momento no tiene amor, tiene desprecio. ¿Qué hace? Y dice aquí que investigó qué está pasando y pues recibe la respuesta. Verso 27, tu hermano ha venido. Y eso es algo muy notorio. Cuando uno tiene un hijo o una hija o varios hijos y el hijo se va y no quiere visitar a su padre o a su familia, no quiere ir, esa es tristeza. O sea, honra a tu padre y a tu madre no es a larga distancia ni así nomás. Ahora, nosotros como padres tenemos que tener la actitud del papá que vemos en esta historia. Él espera y espera. Tal vez espera como debemos hacerlo, orando, pero el hijo no aparece. Pero el papá no se cansa, ahí está. Entonces el hijo llega, investiga y se da cuenta que era fiesta que el papá había organizado. Verso 28. Se enoja y no quería entrar. Esa es la actitud del hijo mayor, el hermano mayor. Aquel que no está de acuerdo ya con su padre. Ahora, fíjense por favor que ahí ese hijo mayor se está oponiendo a la decisión de su padre de amar, se enoja y desprecia a su hermano.
ese hijo que no había pecado, ese hijo que venía de trabajar, ese hijo que no se fue, refleja que no está de acuerdo con su papá. Y ahí empieza el pecado. Noten, no estar de acuerdo con el dueño de todo, inclusive con el que a través de él nace el hijo mayor, es algo que ofende a Dios. Bueno, él no está de acuerdo. Y fíjense, no se siente mal. Tiene, pudiera decir yo, la altanería de enojarse, y eso es así es una grosería, una falta de educación, de que todavía estás gozando de los bienes del Padre y lo que haces es enojarte y no estar de acuerdo con lo que él hace. Se opone a su decisión de amar, se enoja y desprecia a su hermano. Pero ¿qué es lo que hace el papá? El papá había recibido a su hijo perdido y hace la fiesta. Lo hace por amor. No tiene en cuenta lo que su hijo hizo antes, sino tiene en cuenta que se arrepintió y regresó al hogar. Y por ahí dice que mi hijo estaba muerto y ahora vive. O sea, la condición de alguien en pecado es muerte. Muerte. Entonces el papá al recibir al hijo, que ya lo vimos la semana pasada, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él se arrepiente. Entonces le dice al hijo mayor el papá, métete, pásate. Quiere decir que el hijo de familia debe de obedecer al padre. Pero fíjense cómo la actitud del padre que sale, lo ve y lo invita a pasar. El padre no tiene odio contra su hijo. El padre no lo desprecia. Él dice, pásate, pásate. Lo está invitando a que esté junto con su hermano y que se junten en ese gozo, que celebren juntos. Pero el hijo mayor no. Y se rebela. Y fíjense que esta persona tiene razones. Y las razones que da son las siguientes. Dice ahí, 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Cuáles son las razones que tiene el hijo para no juntarse con su hermano que estaba ahí de regreso y no obedecer a su papá? ¿Cuáles son sus razones? Y yo pudiera decir aquí dos maneras de vivir. Una, conforme mi manera de pensar, y la otra, conforme la manera de pensar de Dios. Y entonces, cuando hacemos nuestra manera de pensar, como nosotros somos, como nos enseñó la sociedad, estamos despreciando a Dios. ¿Entienden eso? Si no obedecemos a Dios, en otras palabras, lo estamos haciendo a un lado. Y hacer un lado es despreciar a Dios. Entonces aquí puedo ver la primera razón que dice el hijo mayor, te he servido muchos años. A eso se le llama orgullo. Tenía en su mente y en su corazón el hecho de ser buena persona. Fíjense que él se consideraba buena persona y le presume a su padre que no necesitaba decírselo porque era el padre y había trabajado con él. Entonces el padre conocía al hijo, pero él orgullosamente le dice, mira, yo te he servido muchos años. Saca sus actitudes internas. No las había sacado porque no se había ocupado,
Por ya ahí en ese momento, esa es la primera razón. La segunda razón, te he obedecido. Te he obedecido. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, en ese momento cuando le dijo, pásate, ¿estaba obedeciendo a su padre? Es obvio que no. Pero él en su orgullo está ciego. Él no quiere ver lo que está claro. Te estoy diciendo que te pases y él no obedece. Nada más se está justificando. Te he obedecido, pero ahorita no te quiero obedecer. No lo dice la Biblia. Pero hay personas que no hablan, pero lo piensan. Lo piensan. Y en este caso, les da otra razón. Fíjense, ahora acusa a su padre. Le dice tacaño, le dice agarrado, le dice, nunca me has dado ni un cabrito. Nunca me has dado ni un cabrito. O sea, lo está ofendiendo. Y ese es el hijo bueno. ¿Cómo ven? Lo ofende, le falta el respeto, miente y afecta a su padre. Sin embargo, el padre tiene más amor. Y el amor es como un escudo que no permite que el desprecio entre. Y sus desprecios, sus malas maneras, el padre sigue amándolo. Ama a los dos hijos. No ama solamente a uno. Y el desprecio no. O el despreciador desprecia a unos y ama a otros. ¿Y por qué los desprecia? Por lo que hizo este hijo. Porque no hacía el padre lo que él pensaba que debiera hacer. ¿Qué es lo que pensaba el hijo mayor que debiera hacer? Mira, tu padre debiste de haber corrido al hijo. Es más, deberías de haberlo entregado a las autoridades para que lo castigaran. El hijo pensaba de una manera. Y cuidado con aquellos que piensan diferente a Dios. Porque sus hechos revelan a quién están obedeciendo. El padre no está siendo obedecido. Está su orgullo, su desobediencia, su acusación a su padre que nunca le ha dado ni un cabrito. Y termina diciéndole a su hijo de lo peor. Fíjense cómo dice aquí, verso 30. Cuando vino ¿cómo dice? Tu hijo. No dice, cuando vino mi hermano. Le está diciendo, cuando vino tu hijo. O sea, tú, hijo, tú tienes la culpa de lo que está haciendo él, lo que hizo él. Es tu hijo. Y no lo quieres reconocer como hermano. Y esa es otra causa que hacen los que desprecian. Ya no buscan la relación familiar agradable. Es más, se apartan de la familia. Es lo que hizo este hombre, ¿o no hizo este hombre? No quiero estar ahí. Tu hijo. Y lo acusa diciéndole en el verso 30, ha consumido tus bienes con rameras. Usted le está diciendo, es de lo peor. En la Biblia no dice más que vivió perdidamente, ¿no? Probablemente sí, probablemente no lo hizo, pero vivió perdidamente. Y ahora está reflejando el hijo otra cosa, porque le dice, vino y has hecho matar para él el becerro gordo. Quiere decir, has hecho una gran fiesta. Eso se llama envidia. ¿Por qué a él le prestas más atención? ¿Por qué a él lo festejas? ¿Por qué a él le celebras con un becerro gordo? ¿Por qué juntaste a toda la población de aquí para que vinieran a la fiesta? ¿Por qué lo hiciste si eso no lo merece? Eso se llama envidia. Eso no lo merece él, lo merezco yo. Y a mí me dan con una patada. No. Mira, a mí ni un cabrito me has dado, un cabrito chiquito. Y a él le diste el becerro gordo y hiciste una gran fiesta.
el papá vuelve a tener amor. Está siendo despreciado. Está despreciando a su hermano, le dice tu hijo. Y ahora dice aquí, el padre le habla con la verdad. Hijo, verso número 31, hijo, tú siempre estás conmigo. Él no se da cuenta. Y otra cosa que pasa con los que desprecian, a este le hablo y a este no, con este me junto y con este no, es eso, no ven su error. Pero muchos que lo ven se quedan callados y dicen, es un problema familiar. No, Señor, es un problema espiritual. Y no le pongamos nada atenuantes al pecado, el pecado es pecado. Entonces Dios no da permiso de que ama a este sí, habla con él sí, invítalo a comer así, haz fiesta con él, viaja con él, todo lo que puedas con él, pero con este ni el saludo. Es más, retírate. No quiere Dios eso. No le pongamos atenuantes al pecado. Y el amor del Padre dice, hijo, tú siempre estás conmigo. O sea, tienes las bendiciones de la primogenitura, de mi presencia, y lo dice ahí, y todas mis cosas son tuyas. Tú tienes todo. Las 2/3 partes de lo que tengo son tuyas. ¿Qué es lo que queda? Porque tu hermano vivió perdido y se acabó su 1/3 parte, su herencia, su 1/3 parte. Al primogénito se le daban 2/3 partes y a los siguientes se distribuían partes equitativas. Como eran 2, pues 1/3 parte le tocaba al hijo menor. Y le dice, mira, todo lo que tengo ahora es tuyo. No ven las personas que desprecian a otros, no ven su error. No ven su error. Miren qué es lo que está pasando. Los que se creen santos oran levantando las manos al cielo y volteando hacia arriba y dicen, Padre, te doy gracias porque no soy como este que está aquí a un lado mío, pecador. Mira, yo hago esto y hago esto y hago esto y se sienten muy bien. Y el pecador arrepentido allá no levanta su cara y solamente dice unas palabras en el templo y dice, sé propicio a mí, pecador. Dios sé propicio a mí, pecador. O sea, haz algo para salvarme. Yo no tengo nada que ofrecerte. El otro tenía mucho que presumir, muchas buenas conductas. Ayunaba, diezmaba, siempre hacía lo bueno. Pero despreciaba a aquel publicano que estaba orando diciendo, sé propicio a mí, Dios, porque soy pecador. El despreciador no ve. Y el Padre no lo obliga a ver. Simplemente le dice la verdad. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y la otra parte de la verdad en la que no está de acuerdo es el verso 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Era necesario significa no lo puedo dejar de hacer. El Padre no anda con socialidades, ni con diplomacias, ni se cuida de la gente, se cuida de agradar a Dios. Y le dice, hay fiesta, porque mi hijo muerto era y se ha arrepentido, ha vuelto a casa. Hermanos, debemos celebrar con gusto a todos aquellos que siendo pecadores se arrepienten, abandonan el pecado y entregan su vida a Jesús. Entonces, tenemos que contestar a estas preguntas. Fíjense bien, hay que responder de manera personal. Se llevan el apunte y lo piensan. ¿Cómo tratas a los que han pecado contra Dios y contra ti? Si se han arrepentido, si han regresado, si han pedido perdón a Dios y te han pedido perdón a ti. Voy a repetir la pregunta. ¿Cómo tratas a los que han pecado contra Dios y contra ti? Y se han arrepentido, han regresado.
han pedido perdón a Dios y a ti? Fíjense cómo los tratamos. Hay dos posibilidades. Otras dos preguntas. ¿Te enojas, te alejas de la persona arrepentida y te justificas, aunque es diferente lo que haces a lo que Dios hace? O sea, tú tienes la razón, Dios no. Tú lo rechazas. Dios lo acepta y tú lo rechazas. O la otra opción es, ¿estás de acuerdo con Dios? ¿También lo perdonas? ¿Lo restauras? ¿Y celebran todos juntos con regocijo su arrepentimiento? Cuando un hijo ha pecado, se va de la casa, se arrepiente, pide perdón a Dios y pide perdón a la familia o a quien ofendió. Hay que celebrarlo, hermanos, hay que tener gozo, hay que decir, gloria a Dios, qué bueno, está bien, qué gusto. Vamos a hacer todo para que no te vuelvas a ir. Y los cantos que tuvimos al principio, no sé, ¿cómo puedes orar? ¿Cómo dice? Enojado con tu hermano. Dios no escucha la oración si no está reconciliado. ¿Cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas? ¿Y sabe qué quiere decir Dios? Todas las veces que se necesiten. Y además, de aquí al cielo, siempre va a haber problemas, pecados que cometamos inconscientemente. Ya no lo practicamos el pecado, ya no vivimos el pecado, pero nos vamos a resbalar un día y vamos a pecar inconscientemente o vamos a pecar alguna vez. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque perfectos no hay nadie. Pero sí, hermanos, la pregunta es, ¿cómo tratas a aquel que pecó contra ti, pecó contra Dios, cuando se arrepiente, le pide perdón a Dios y te pide perdón a ti? Pues, ¿te alejas o lo festejas? Si alguno de nosotros, por la gracia de Dios, no hemos caído en pecados graves, porque todos somos pecadores, no hemos caído en pecados graves, no debemos ser orgullosos, debemos ser humildes, agradecidos con Dios, compasivos y amorosos con los que han pecado y se han arrepentido y han pedido perdón. Debemos perdonarlos y celebrar juntos con amor, en casa, en el hogar, en el trabajo, donde sea. Y hermano, esto las personas lo aprecian. Las personas se dan cuenta. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Que Dios nos ayude a amar y a evitar despreciar a cualquier persona. Aún debemos amar a los enemigos, porque todas las personas estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Oremos por aquellos que nos caen bien y oremos por aquellos que nos han lastimado, pero cuando vengan y te pidan perdón, perdónalos y vuelve a estar en comunión con ellos, que es lo que nos enseña esta parábola el día de hoy. Jesús nos lo enseña. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, porque tu amor es imposible medirlo, es infinitamente grande. De tal manera es tu amor que diste a tu único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no sufra el desprecio por haber pecado, sino que tenga vida eterna por la fe y el arrepentimiento del pecado, y porque Cristo murió en la cruz para perdonarnos, limpiarnos, salvarnos y llevarnos a tu presencia un día. Te pedimos perdón, que nos ayudes a ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Bendícenos para hacer tu voluntad, te lo suplicamos con todo nuestro corazón y decisión en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.